Hola, buenas tardes a todos. Hoy la reflexión va sobre la oración. ¿Por qué es importante, por qué es necesaria la oración en nuestras vidas? Para ello vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Jeremías 29, del 10 al 14. Allí dice: Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. A estas alturas de nuestras vidas, la mayoría de nosotros sabemos que la oración es vital para nosotros, para nuestra vida espiritual. Pero podríamos preguntarnos si vivimos conforme a esta verdad. En estos tiempos que vivimos, hay muchas personas que piensan que la oración es una tradición más que cumplir, una formalidad más de tantas que tiene la Iglesia, y que no es en sí misma la primera forma, la principal forma de presentarnos o de acercarnos a Dios. A otros les parece que la oración no sirve de nada, que ha perdido su importancia dentro de la vida cristiana. ¿Pero eso es cierto? Permitidme una ilustración. Cuando un estudiante en la Universidad de Princeton preguntó en qué podría basar su tesis de doctorado, su maestro le contestó: estudia sobre la oración. Si hay algo que la ciencia debe investigar, es la oración. El maestro de este estudiante era Albert Einstein. Y el Señor en su palabra nos dice, como acabamos de leer, versículo 12, Jeremías 29, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es decir, que entre otras cosas, orar es reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y hacer crecer nuestra relación íntima con Él. Es conveniente que sepamos que Dios está atento a nuestras oraciones y que es muy importante que la hagamos con fe para recibir respuesta suya. No por la oración en sí, sino por Dios mismo, porque, como dice el autor de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay cristianos que a lo largo de su caminar diario en la fe, la oración se les complica. No es algo que se les dé de manera natural. Y en el día a día, en su día a día, hay momentos en los que cojean en ese área de sus vidas. Sin embargo, la oración es muy, muy importante y muy, muy necesaria. Tan importante como la tierra que nos sustenta, el aire que respiramos, el pan que comemos o el corazón que late en nuestro pecho, que son para nosotros tan necesarios para llevar una vida saludable. Y no debemos utilizarla como un último recurso en nuestra situación difícil, en momentos críticos de enfermedad, de tensión, de incertidumbre o peligro, cuando estamos desesperados, sino que debemos de utilizarla como un hábito diario que debe formarse en cada uno de nosotros. La Biblia está llena de testimonios de personas cuyas oraciones recibieron respuesta, que cambiaron la dirección de la historia por medio de la oración. Ellos oraron fervientemente, con fe, y Dios les contestó. Ahí están Abraham, Ezequías, David, Salomón, Pablo o Pedro. Son solo algunos ejemplos de todo ello. También la palabra de Dios está llena de pasajes en los cuales Jesús enseña a sus discípulos a orar fervientemente y en repetidas ocasiones. Aún así, podríamos preguntarnos, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es necesaria la oración en nuestras vidas? Hay muchísimas razones por las cuales creo que es importante
orar. Es importante la oración y es necesaria. Sin embargo, vamos a ver 5 de las más fundamentales, así un poquito por encima. Primero, la oración es importante y es necesaria porque es el medio por el cual podemos pedir ayuda a Dios. La oración es el canal por el medio del cual podemos elevar nuestras necesidades a Dios para que éstas puedan ser escuchadas por Él y tomadas en cuenta. Permitidme una segunda ilustración. Se cuenta la historia de un hombre que fue al cielo. Al llegar, se paseó por las calles de oro, vio el mar de cristal y visitó el árbol de vida. Finalmente, se topó con un cuarto que tenía su nombre escrito sobre la puerta. Sorprendido, decidió averiguar qué había dentro. Al abrir la puerta, vio que el lugar estaba lleno de cosas que él había necesitado. Estaban allí un nuevo trabajo, una educación para sus hijos y muchas otras bendiciones que no había recibido durante su vida en la tierra. Sorprendido, llamó a uno de los ángeles para que le explicara cuál era el significado de todo ese tesoro. El ángel le respondió: esas son las bendiciones que Dios quiso darte mientras estabas en la tierra, pero tú no se lo permitiste. Así que se han quedado guardadas aquí. Obviamente, esa historia es ficticia, pero ilustra un punto muy importante. Será verdad que Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces no permitimos que Él nos bendiga. Podríamos mencionar varias razones por las que no recibimos las bendiciones que Dios desea darnos. Podría ser, por ejemplo, que simplemente no se las hemos pedido. La Biblia nos dice: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago 4:2, versículo nuestra traducción, nueva traducción viviente. A través de la oración tocamos el corazón amoroso de Dios y le exponemos nuestras necesidades: salud, trabajo, paciencia, perdón y tantas cosas que Él ya está dispuesto a dárnosla. Nuestro Señor y Salvador Jesús nos dijo: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Mateo 7:7, nueva traducción viviente. Es decir, nos dice que continuemos perseverando en la oración hasta conseguir la respuesta de Dios. Hagamos como el salmista. ¿Qué hizo el salmista? Pidió ayuda a Dios. Ayúdame, dice él. Ayúdame, Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Salmo 109, versículo 26. No dejemos nunca de orar para pedir ayuda a aquel que pueda ayudarnos. Como diría un autor desconocido, no solo oremos por lo que nos parece lógico, no solo oremos por lo que nos parece posible, oremos fervientemente por lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Sanó a mudos, sanó a ciegos, a cojos, a paralíticos, a leprosos, perdonó a personas, les alivió de sus cargas y muchas otras cosas, y su mano no se ha cortado hoy para ayudarnos a nosotros. Vayamos en oración a Dios y pidamos la ayuda. Segundo punto. La oración es importante y es necesaria porque es el medio por el cual podemos hablar simplemente con Dios, simplemente hablar con Dios. La oración no solo se queda en tan solo pedir y pedir, también debe ser vista como un medio por el cual nosotros podemos establecer una sincera y maravillosa conversación con nuestro Creador y nuestro Salvador. ¡Qué privilegio nos da el Señor! El Señor nos anima y nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Venid luego si hablemos. Podemos hablar con Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Es a través de la oración que podemos acercarnos a Él y derramar nuestra alma, contarle todo. Dios es nuestro mejor y mayor confidente. Es el más confiable y genuino. Alguien que sabemos jamás nos va a traicionar
o dar un mal consejo. Alguien que, a pesar de ser perfecto, no nos condena ni nos juzga a nosotros de manera injusta, sino que nos ama y nos ofrece su perdón. No dejemos de orar, no dejemos de hablar con Dios a través de la oración. Tercero, la oración es importante y es necesaria porque es el medio por el cual nosotros podemos ayudar a otros. No siempre tenemos la capacidad de ayudar materialmente a otras personas. Así que cuando se trata de ayudar a otros, orar por ellos siempre será una de las cosas más valiosas e importantes que podamos hacer. La oración nos permite ser de mucha ayuda para esas personas al interceder ante Dios por ellas. No en vano, la Biblia lo afirma cuando nos dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5:16, Nueva Traducción Viviente. Ya que a través de nuestra oración sincera por otros, aun cuando ellos no nos lo pidan directamente, Dios puede hacer ese tipo de milagros. Además, la oración nos ayuda a mirar el problema bajo la luz del poder de Dios, como dice Elizabeth George. El apóstol Santiago nos pregunta: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Si alguno está enfermo, pida ayuda, y los que reciben esa petición, oren por ellos. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5, versículos 14 al 16. Cuarto, la oración es importante y es necesaria, porque es el medio por el cual podemos vivir en libertad. Cuando oramos, podemos entregar nuestras cargas a Dios y vivir en mayor plenitud y libertad en nuestras vidas. Podemos elegir orar en lugar de andar preocupándonos por algo y tratando de manera desesperada de controlar cualquier situación por la que estemos pasando con nuestras propias fuerzas. El apóstol Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso llega a confirmarlo en nuestros corazones cuando oramos frecuentemente a Dios. Lisa Terkers dice: pensar, hablar y preocuparte por algo no es lo mismo que orar por ello. Oremos por lo que nos causa ansiedad y oremos por lo que cautiva nuestra fe. La oración sincera es capaz de liberarnos de cualquier atadura mental o espiritual que nos esté impidiendo llevar una vida sana. Y además, cuando oramos, nos recuerda nuestra identidad verdadera a través de la comunión con Dios. Una identidad en libertad espiritual cuando oramos frecuentemente a Dios. Quinto, la oración es importante y necesaria porque es el medio por el cual podemos tener verdadera paz en nuestros corazones. Pablo, a la iglesia en Filipo, les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Uno de los efectos de llevar una vida de oración es la paz. Y es cuando entregamos en las manos de Dios todas las cosas y aprendemos a caminar confiando plenamente en Él. No solo nos libera de una pesada carga, también nos llena de esperanza. Descansamos y comenzamos a disfrutar verdaderamente de la vida. Joyce Meyer dijo: es algo inexplicable en palabras, pero las veces que he estado en la más perfecta paz,
siempre ha sido durante y después de una oración sincera, porque la preocupación aumenta la tensión, pero la oración libera paz. Oremos frecuentemente con Dios y nos protegerá con su paz. La oración es importante y necesaria porque es la principal forma de acercarnos a Dios. No la desechemos. Estamos hechos para orar, como el pez está hecho para nadar en el agua o las aves para volar en los cielos. Así que estamos hechos para sumergirnos en el agua de la oración y hacer ascender nuestra alma al cielo, como las aves remontan el vuelo sobre nuestras cabezas. Y oramos para mostrarle nuestro amor y entregarle a Él nuestras penas, nuestras preocupaciones, así como nuestras alegrías y nuestros triunfos. Una oración realizada con fe, como dije antes, puede cambiar el curso de la historia, como esos hombres y mujeres que creen en Cristo y que a lo largo de su vida demuestran su devoción y reverencia inquebrantables a través de la oración. Un ejemplo lo tenemos en el profeta Elías. Santiago dice de él: era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Santiago 5, 17 y 18. Hermanos y amigos, no dejemos de orar y de estar en contacto con Dios, sin importar lo desesperante que sea nuestro caso. Persistamos en el hábito de la oración, desde el corazón, de gozarnos, de deleitarnos en su presencia, porque haciendo así, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Salmo 37:4, una paráfrasis que he hecho de él. Así que os invito a orar sin cesar, a que no dejemos nunca de orar a nuestro Dios que está en los cielos, y Él responderá lo que hay en nuestros corazones. El Señor os bendiga y os guarde.